¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos del Instituto Bíblico Shalem. Gracias por acompañarnos a esta nuestra primera transmisión de este nuevo espacio que voy a estar aquí dirigiendo, este nuevo privilegio que me conceden las personas que están a cargo del Instituto Bíblico Shalem, Josian Fiesta, Liliana Volpi. Gracias por aceptar este proyecto y creo que lo vamos a disfrutar muchísimos todos. La parashá de la semana. Vamos a hacer un comentario sobre cada porción de la Torá que se lee cada semana a partir de hoy, sábado 2 de enero. Y vamos a comenzar con el libro del Éxodo, con la parashá de Shemot, que es la correspondiente a esta semana. El objetivo es dar un enfoque laico, y esto quiero recalcarlo mucho. Yo no soy rabino, yo no soy una persona especializada estrictamente en los aspectos espirituales y religiosos. O sea, este es el punto de vista mío, es decir, de alguien que se dedica a la historia, de alguien que se dedica a la crítica textual bíblica, pero que de cualquier manera también con esta perspectiva, con esta óptica, hay muchas cosas aquí que me llaman la atención en el texto bíblico, texto que me fascina evidentemente desde hace varios años. Y bueno, les voy a platicar, vamos a ir acumulando estos videos semana tras semana, en donde voy a poder compartirles cómo un historiador, cómo alguien que se dedica a la crítica textual bíblica se acerca al texto bíblico y específicamente al texto de la Torá, un texto que me es entrañable personalmente en mi condición de judío. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos, muchísimas gracias por participar de este espacio. Por supuesto, pueden ahí poner sus comentarios en la página del Instituto Bíblico Shalem. Y por favor, todo este material que vayamos subiendo semana tras semana, la ventaja es que va a estar disponible en la sección videos de videos del instituto. Entonces lo pueden volver a ver y lo pueden compartir con las personas que ustedes deseen. Entonces, vamos a comenzar con el libro de Shemot, vamos a comenzar con la primera parashá. Por supuesto, me resulta imposible agotar en una sola transmisión todo el contenido de esta parashá. Así que cada semana me voy a ir enfocando en un punto específico de cada parashá, que bueno, de esa manera también tengo garantizado que dentro de un año voy a poder volver a pasar por esta parashá y voy a poder darle otro enfoque con otro tema. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar este día, esta tarde? Vamos a hablar de la conciencia individual de lo sagrado. Un tema que es muy interesante en el caso de Moshe, el que está considerado el más grande profeta del judaísmo. Para que se den una idea de por qué esta idea, un profeta según el judaísmo es aquel que simple y sencillamente recibe una revelación, un mensaje directamente de Dios. Entonces, todas las personas que según el texto bíblico tuvieron un encuentro en el que Dios se les reveló y les dijo algo directamente, son considerados profetas. Desde Adán Harishon, es decir, Adán, el primer ser humano que hubo, él tenía esta comunicación con Dios, entonces era un profeta. Moshe, por supuesto, se trata del mayor profeta de todos. ¿Por qué? Porque Moshe fue quien recibió la revelación de la Torá. No hay mayor revelación que esta, la Torá misma, entonces no puede haber mayor profeta que Moshe. Pero para que Moshe pudiera recibir la Torá, tuvo que descubrir el valor, la importancia de lo sagrado. Y tenemos en el libro de Éxodo, en los capítulos 3 y 4, una narración muy interesante que nos va dando varios elementos, varias pistas de cuáles son esos componentes en el proceso en el que Moshe va a descubrir cómo relacionarse con lo sagrado. Entonces, vamos al capítulo 3 de Éxodo, comienza con este relato diciendo que apacentando Moisés las ovejas de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. El pasaje lo conocemos todos. Pero bueno, aquí hay una parte muy interesante que hay que destacar de entrada. Evidentemente, Moshe no sabe que Horeb es un lugar santo. Moshe no sabe que Horeb es el monte de Dios. De haberlo sabido, no habría hecho algo tan cotidiano, tan rudimentario, digamos tan coloquial, como haber llevado sus ovejas a pastar ahí. Lo habría tratado como un santuario, conforme a las costumbres de esa época y todavía de estas épocas. Es decir, si tú tienes un trabajo pendiente que hacer,
agarras tu laptop, tu tablet o lo que sea y te metes a un Starbucks o a una cafetería. No vas a una iglesia, no vas a una sinagoga, no vas a un templo. Los lugares, los santuarios sagrados tienen otro valor para nosotros. Entonces, evidentemente Moshe no tiene plena noción, plena conciencia de que está en un lugar sagrado. Y ese es el primer paso o la primera parte en el proceso en el que todos los seres humanos, no nada más Moshe, podemos empezar a descubrir lo sagrado. Lo sagrado está en los lugares que menos nos imaginamos. ¿Por qué? Porque según la ética judía, según las enseñanzas de la Torá, según el judaísmo, toda la vida misma es sagrada. Entonces, cualquier lugar puede ser para ti el inicio del descubrimiento de lo sagrado. ¿Qué está haciendo Moshe en este momento? No está haciendo planes en relación a Dios. Está simple y sencillamente pastoreando sus ovejas. Está trabajando, está en su ambiente laboral. Entonces, Moshe las lleva al lugar donde las piensa pastorear y no sabe que ahí va a tener un encuentro, que ahí va a descubrir lo sagrado. Viene el episodio de la zarza ardiente. No le voy a poner mucha atención. Curiosamente, es obviamente en el que más se centran los rabinos. Tienen mucho que decir al respecto los rabinos, pero yo no soy rabino, entonces no me voy a centrar en lo de la zarza ardiente, sino en lo demás. ¿Por qué? Lo de la zarza ardiente, digamos, es lo sobrenatural. Y yo creo que todo mundo en algún momento dado de la vida ha tenido una experiencia en la que entras en contacto o adquieres cierta noción de lo sagrado por algo que tal vez en ese momento consideres sobrenatural o por lo menos muy especial, tal vez no lo sea, tal vez nada más fue algo muy significativo, pero sentiste ese toque de Dios, sentiste ese toque en una fibra espiritual tuya y eso te llamó la atención o capturó tu atención y te trajo hacia la búsqueda de lo sagrado. Bien, esa es una experiencia única, subjetiva, intransferible, o sea, yo no te puedo explicar, menos aún compartir las experiencias que yo he tenido en ese sentido, tú no me podrías explicar las tuyas, entonces vamos a respetar la experiencia de Moshe, es decir, se encontró una zarza ardiendo, pero la zarza no se consumía, y dijo, ¿qué pasa? Y entonces, bueno, va, se acerca, y es cuando Dios le habla, y le dice, quítate el calzado, porque estás en un lugar sagrado. Bien, es este primer paso, digamos, este gancho, ¿cómo se dice en pesca? Este anzuelo de lo sobrenatural o de lo que en ese momento nos resulta incomprensible, mágico si quieren, o por lo menos que nos resulta muy significativo y que es lo que hace que Moshe se enganche en esta conversación con Dios. Bien, a mí lo que me interesa en este caso, desde esta perspectiva un poco más laica, había dicho yo desde un principio, es explorar otros detalles de esta experiencia. Entonces, bueno, Dios llama a Moshe, le dice que venga y le empieza a decir, y dice, no te acerques, quita tu calzado, etcétera. Aquí viene la primera parte interesante que me interesa, valga la redundancia, que me interesa recalcar. Le dice Dios a Moshe, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Parece increíble, pero esto va a ser algo muy relevante para la tradición judía a lo largo de toda la historia. Componente fundamental de lo sagrado es entrar en contacto con nuestras raíces. Entrar en contacto, tener conocimiento de aquello que nos ha construido como seres humanos. Ok, una cosa es hablar en términos históricos, o sea, mis ancestros, ¿no? ¿Qué es lo que le dice Dios a Moshe? Yo soy el Dios de tu padre, también soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y bueno, el judaísmo siempre ha enfatizado este tema de por qué Dios no dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y los rabinos, los sabios de la antigüedad contestan porque la relación de Dios con cada uno siempre fue personal y siempre fue especial. No es una relación genérica, es una relación individual. Entonces fue una la relación que tuvo con el padre de Moshe, una la que tuvo con Abraham, una la que tuvo con Isaac y otra la que tuvo con Jacob y otra la que va a tener con Moshe. Pero bien, más allá de eso, estamos hablando también del árbol genealógico. Es decir, para entrar en plena conciencia de lo sagrado, necesitas conocer tu árbol genealógico,
necesitas entrar en conciencia de qué significó lo sagrado, qué significó Dios para tus ancestros. Bueno, yo te lo voy a plantear en términos laicos, esos serían términos religiosos. Necesitas conocerte a ti mismo, necesitas saber de dónde vienes, lo que eres ahorita, lo que eres hoy por hoy, tus gustos, tus inquietudes, tus preocupaciones. Miren que ahorita 2020 fue un año de muchas, 2021 lo va a seguir siendo. Todo esto, todo lo que tú sientes, la forma en la que enfrentas cada reto, cada compromiso de tu vida, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la genealogía emocional de la forma en la que estás enfrentando la vida? ¿Cuál es el origen de tus sentimientos, de tus frustraciones, de tus deleites? Es decir, de todo aquello que te construyen, que te estructura como ser humano, ¿de dónde viene? Digo, estas son preguntas complejas porque son preguntas que generalmente nos tardamos toda la vida en resolver. No son cosas que uno pueda contestar de la noche a la mañana. Pero fíjate cómo es lo que Dios está retando a Moshe. Entiende tu origen, entiende de dónde vienes. O sea, para que tú te entiendas, digamos qué es lo que Dios le está diciendo a Moshe, no nada más es entender que tuviste que huir de Egipto porque todo el pleito con el soldado de Faraón que estaba maltratando a un hebreo, que porque luego se enteraron, etc. No, 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 no. No hay que empezar ahí, tienes que irte un poquito más atrás, tu padre. Bueno, no nada más tu padre, de una vez, Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, todo eso que está muy atrás en la historia de tu familia, o muy en el fondo, en tu propia historia personal, en tu propia psique personal, tienes que irlo también descubriendo poco a poco. Dios no se lo va a revelar aquí todo a Moshe, nada más lo empuja a dar un primer paso. Pero este primer paso es fundamental para que Moshe pueda empezar a descubrir el valor de lo sagrado como experiencia individual. Luego le dice Dios a Moshe, dice, estoy en el versículo, capítulo 3, versículo 7, dice, dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y bueno, de esto le voy a estar hablando hasta el versículo 10, de un tema social, de un tema político. O sea, Dios diciéndole a Moshe, estoy viendo el sufrimiento de mi pueblo Israel en la tierra de Egipto. Estoy viendo cómo lo oprimen. Estoy viendo cómo lo explotan. ¿Qué tiene que ver eso con lo sagrado? Todo, absolutamente todo. Lo primero que Dios está haciendo es retar a Moshe a que descubra sus propios orígenes, sus propias raíces, lo que hay en lo más profundo de sí mismo. O sea, el viaje interminable hasta dentro de tu personalidad. Pero lo siguiente que Dios le pone a Moshe enfrente es lo que hay afuera. Te tienes que dar cuenta de la realidad en la que estás viviendo. No puedes tener una verdadera conciencia de lo sagrado si no te das cuenta del sufrimiento de la gente, si no te das cuenta del mundo que te rodea y de las cosas que están mal y de las cosas que se tienen que corregir. Y aquí es donde podemos mencionar, ahora sí desde una línea más religiosa, esto que el judaísmo siempre ha insistido, la corrección, el tikkun. El judaísmo siempre habla de tikkun en dos vertientes, tikkun nefesh, la corrección del alma, es decir, la corrección de uno mismo, y tikkun olam, la corrección del mundo. Aquí tenemos las raíces de esto. Para empezar el proceso de tikkun nefesh, necesitas saber de dónde vienes, de qué estás hecho. Para empezar a colaborar en el proceso de Tikkun Olam, la corrección del mundo, necesitas abrir los ojos y sensibilizarte. ¿A qué? Punto número uno, porque es de hecho lo único que se menciona, o sea, por ahí se empieza, por ahí se sigue y por ahí termina, te tienes que sensibilizar al sufrimiento de la gente. Entonces, estos son los dos primeros grandes retos que Dios le pone a Moshe. Lo engancha, claro, con lo sobrenatural. Pero ya que lo tiene ahí, no le dice, te voy a explicar cómo le hago para que una zarza arda y no se queme. Eso sería magia, eso sería prestidigitación, eso sería truco de David Copperfield o de Beto el Boticario. No, de lo que Dios le quiere hablar a Moisés es ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? Y luego, oye, hay un pueblo que está sufriendo. Hay un pueblo que está clamando por liberación. Y yo tengo una misión para ti. Y bueno,
Y entonces le dice en el versículo 10, siguiente punto, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Tercer punto en el proceso del descubrimiento individual de lo sagrado, entender que tienes algo que hacer, que no llegaste a este mundo para nada más estar ahí aplastado frente a la computadora tomando estudios. Qué bueno que puedes estar aquí con nosotros tomando los estudios, para eso lo hacemos, pero después de esto tienes que hacer algo en la vida práctica, en la vida real, para ayudar a cambiar la situación de la gente. Tal vez no puedas hacer mucho, está bien. Moshe, suerte que tuvo el tipo que lo mandaron a liberar todo un pueblo. Ok, ese fue Moshe. No todos somos Moshe. Pero lo que puedes hacer, en lo que puedes colaborar, bueno, necesitas hacerlo. Pero para ello, primero necesitas saber qué le está pasando a la gente que te rodea. Y también necesitas saber de qué estás hecho. Quién sabe, igual y si eres un Moshe, igual y si estás llamado a ser un libertador. ¿Cómo lo vas a saber si no sabes quién eres? ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes quienes están sufriendo? Entonces, lo siguiente que tiene que entender Moshe es el llamado de Dios. Primero, quién es el mismo. Segundo, qué es lo que está sucediendo alrededor de él. Tercero, que hay un llamado, que hay una invitación de Dios a tomar parte activa. Y bueno, y empiezan las objeciones de Moisés. Y esta es la parte interesante. Dice entonces, Moshe respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, justamente, fíjate cómo la pregunta de Moshe, lo primero que dice Moshe, está en perfecta relación con lo primero que le dice Dios. O sea, con esta idea que te propuse de busca lo que eres tú mismo, busca en el fondo, o sea, tus raíces, tus orígenes, tu propia genealogía, no nada más la familiar, sino la espiritual sobre todo, la psicológica. Y bueno, y por eso Moshe lo primero que le dice a Dios es, ¿quién soy yo? O sea, a ver, espérame, estoy empezando a tomar conciencia de esto, todavía no sé ni quién soy. ¿Cómo quieres que vaya y libere al pueblo de Israel? Y bueno, y empieza esta negociación que, si la teatralizáramos, podría parecer un clásico regateo de comerciantes de Medio Oriente. O sea, uno pide, el otro ofrece menos, y así se van empatando hasta que están de acuerdo y lo llevan a cabo, ¿no? Pero bueno, entonces en el resto del capítulo 3 vamos a tener todas estas objeciones que Moshe va poniendo en relación, en primer lugar, es muy interesante esto, dice versículo 13, capítulo 3, versículo 13. Entonces, estoy en el libro del Éxodo, por los que acaban de llegar. Dice, dijo Moshe a Dios, he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Ok, la explicación religiosa tiene que ver con lo del tetragramatón y todo eso, no me voy a meter en ese tema. Meterme el arquetipo cultural que me interesa en este punto. Cuando no sabes quién eres, cuando no sabes de qué estás hecho, cuando no tienes todavía las herramientas para saber por dónde te vas a agarrar a ti mismo para poder aceptar el reto que te pone Dios, entonces, ¿qué es lo que hace Moshe? Es preguntarle, a ver, ¿quién soy yo? Ni sé quién soy yo. Dos, si ellos me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué les digo? Bueno, viene esta famosa respuesta, se respondió Dios a Moshe, yo soy el que soy, y les dirás a los hijos de Israel, yo soy, o sea, el que es, me envío a ustedes. Además dijo Dios a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Es decir, lo que Dios le ofrece a Moshe es un marco teórico. Un marco teórico muy elemental, muy básico, una propuesta teológica muy elemental. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo con esto? Cuando no tienes idea de por dónde vas a agarrar todo este reto de saber quién eres y saber qué es lo que tienes que hacer en la vida, consíguete un marco teórico. Ponte a estudiar algo. Ponte a estudiar algo que te dé un referente inicial. Te garantizo que a lo largo de la vida le vas a hacer miles de cambios. Digo, yo ahorita ya llevo 50 años en este planeta,
A los 20 yo creía que ya lo entendía todo, que ya tenía mi marco teórico, que ya estaba seguro de en qué andaba yo. Bueno, me queda claro que en 30 años le he hecho cambios, todos los cambios imaginables. Esa es la experiencia más humana que hay. Pero tienes que empezar por algo. Entonces, busca una vocación, busca un oficio, busca una carrera, busca una pareja, busca un hobby, busca todas estas cosas que te dan un referente inicial para que empieces a decir, por aquí sí, por aquí no, esto me gusta. Algo en un momento dado más importante que el esto me gusta, esto, para esto soy bueno, esto me sale bien. Y entonces por aquí puedo empezar a ayudar o a colaborar. Esa es la duda de Moshe. Ok, a ver, me estás mandando a liberar un pueblo. ¿Qué? ¿Por dónde empiezo? Ok, empieza y diles. Yo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te envié a salvarlos. Ok, empiezo con eso y si me preguntan esto, entonces empieza este diálogo entre Dios y Moshe, que no es otra cosa sino la depuración de ese marco teórico. Es decir, Dios le empieza a enseñar a Moisés cómo hacerle. Si te dicen esto, les contestas con aquello. Si te refutan por acá, tú contestas por acá. O sea, le empieza a dar una pauta. Ahora, no sé si te hayas puesto a leer con detenimiento toda esta historia del Éxodo. Si lo haces, te vas a dar cuenta que lo que pasó en la vida real medio se parece. O sea, sí se parece, claro, a lo que Dios le dice a Moshe en este capítulo, pero no es idéntico. Porque así es la vida. Te digo, vas a agarrar el marco teórico, el marco referencial que quieras, y a la hora de la hora, a la hora de salir a la calle, de salir a enfrentar tu vida, las cosas van a ser sensiblemente diferentes. Y vas a tener que improvisar. Y Moshe se la tuvo que pasar improvisando todo el tiempo a lo largo de su negociación con el faraón y del proceso del éxodo. Pero bueno, tuvo éxito. Así es la vida. Nunca es cuadrada, nunca es esquemática. Siempre van a venir esos retos, siempre van a venir esas diferencias y siempre vas a tener que improvisar. Pero tienes que empezar con un marco teórico. Tienes que empezar por un punto de referencia que generalmente son dos los que podemos decir los más comunes y los más lógicos para la experiencia humana. Una, la familia, o sea, la pareja que escoges, la familia que creas, o dos, el oficio, el trabajo, la actividad a la que te dedicas. A partir de estos dos marcos referenciales, es que puedes empezar a descubrir tu vocación y para qué eres bueno. Y no me lo estoy inventando, porque en esta discusión que va a tener Moshe con Dios, una le está hablando de un oficio, quiero que vayas y saques a mi pueblo Israel de Egipto, y le está hablando de la familia, cuando Moshe dice, yo no, es que yo no puedo, soy tartamudo, bueno, llevas a Aarón, tienes familia. Familia y oficio, siempre son esos dos pilares que son utilísimos en un inicio para empezar a descubrir quién eres tú en este mundo, a descubrir de qué estás hecho y para qué estás hecho. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la genealogía? ¿Cuál es, digamos, el origen de todo lo que traes detrás de ti? Las herramientas que tienes, pero para qué, lo más importante, para qué las debes usar. Y nunca olvidar que el objetivo siempre es ayudar, corregir. Primero corregir tu alma, tu propia vida, luego corregir el mundo entero. Entonces, bueno, viene toda esta discusión y entre Dios y Moisés se va a extender por el capítulo 4. Esto ya te voy a dejar de tarea, que lo leas en casa, veas toda esta negociación entre Dios y Moshe, pero ya pensando en estas ideas específicas. Es decir, en cómo el primer reto que Dios le pone a Moshe es, conócete a ti mismo. El segundo que le pone es, sensibilízate al sufrimiento de la gente, date cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ti. El tercero es, hay un reto, quiero que hagas algo. Y el cuarto es, ok, no tienes idea de por dónde empezar, tomando como referentes a tu familia y a tu oficio, te voy a dar un marco inicial para que empieces a trabajarlo, así como si fuera una piedra en bruto que hay que empezar a devastar para convertirla en una bonita piedra bien tallada, bien cuadrada, que pueda servir para algo. Con eso vas a empezar y con el paso del tiempo vas a ir logrando descubrir de qué estás hecho y qué es lo que tienes que hacer en este mundo. Entonces, al final,
la parte final de esta sección ya es cuando Moisés regresa a Egipto, se encuentra con Aarón, lo podemos ver a partir del capítulo 4, versículo 18. Dice, así se fue Moshe y volviendo a su suegro Yitro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Yitro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también el Señor a Moisés en Midian, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Dios en su mano y le dijo el Señor a Moshe, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Bien, estos son los detalles y específicos que se van a referir a todo lo que va a pasar en el relato específico del Éxodo. Pero de aquí quiero rescatar dos ideas fundamentales que les estoy dando esta perspectiva laica. Una, Moshe tiene que regresar a Egipto. O sea, después de toda la negociación con Dios, ¿qué es lo que sigue en este proceso de Moshe de descubrir lo sagrado? Tiene que regresar. Hay un punto de tu vida, o sea, si quieres realmente avanzar en este descubrimiento de lo que es lo sagrado, hay un punto de tu vida en el que tienes que remitirte hacia atrás, en el que tienes que poner un alto a lo que estás haciendo. Creo que esa es una experiencia que todos la hemos pasado y la hemos pasado una y varias veces y la seguiremos pasando. Ese momento en el que tienes que poner un alto y mirar hacia atrás, regresar hacia atrás. Porque en el lugar en donde estás, que es lo que Moshe acaba de descubrir en ese momento, que en Midian, ahí donde está, no sirve para nada. No puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces tiene que regresar. Y eso es la corrección, el tikkun. Tikkun hanefesh o tikkun olam generalmente nos lleva a regresar. Y Dios le dice a Moshe, va a ser difícil. Faraón no va a querer. Te vas a enfrentar a la oposición del faraón. Entonces, estas son las dos ideas que hay que recuperar de este punto. Una, a veces hay que regresar. Dos, no es sencillo. Entonces, recuperando toda esta visión, repito, laica, esta visión no rabínica, porque no soy rabino, sí rabínica porque soy parte del judaísmo rabínico, no rabínica porque no soy rabino. Por toda esta visión laica de lo que nos está diciendo esta parashá es, tú como ser humano, como individuo, puedes descubrir lo sagrado, pero hay un camino que debes recorrer. Este camino primero pasa por estar consciente, número uno, que todo es sagrado y que el encuentro con lo sagrado te puede ocurrir en el lugar que menos te lo imaginas, como le pasó a Moshe un día que andaba en el trabajo. Dos, cuando tengas ese primer contacto con lo sagrado o ese contacto relevante, tal vez no es el primero, pero es el primero que, ¡pum!, te hace un shock en la cabeza. Como Moshe, ve una zarza que se quema pero no se consume. O sea, cuando tengas ese primer gancho de lo sagrado que te jale, te llame tu atención y digas, ahora sí le voy a poner atención a lo sagrado, el primer reto va a ser a descubrir quién eres. Si no empiezas por ahí, no vas a llegar a ningún lugar. Tienes que descubrir quién eres, de qué estás hecho. Todas las energías que están bullendo adentro de ti, ¿de dónde vienen? ¿Qué las provoca? Y eso solamente lo puedes contestar tú. Nadie te lo va a venir a contestar. Lo tienes que descubrir tú. Pero a la par de eso, o inmediatamente después de eso, tienes que entrar en conciencia de lo que pasa alrededor de ti, especialmente del sufrimiento, de la gente que sufre, vale la redundancia. Tienes que darte cuenta que así como te vas a encontrar muchas cosas fracturadas adentro de ti, hay muchas cosas fracturadas afuera de ti. Y entonces vas a entender el llamado de Dios, que es a restaurar, es a corregir, es a arreglar. A Moshe en este caso le tocó liberar un pueblo. A la mayoría de nosotros no nos toca algo tan pretencioso, pero es un llamado a corregir, a curar,
a sanar. Vas a entrar en esa negociación con Dios. Dile, Dios, ¿quién soy yo? ¿Yo qué soy para hacer toda esta labor? Vas a entrar en ese diálogo, en esa especie de regateo con lo divino, pero que al final de cuentas lo que tienes que entender es que tienes que tomar un referente, un marco teórico, un punto de partida. ¿Cuál? Dios te ofrece dos. La vida nos ofrece dos en automático, la familia y el oficio. Desde ahí puedes empezar toda tu reflexión para darte cuenta quién eres, qué te gusta y qué no te gusta, qué te gusta hacer y qué no te gusta hacer, qué te gusta que te hagan y qué no te gusta que te hagan. Todas estas preguntas que tienes que ir construyendo y agregando paso por paso a lo largo de los años para que tengas bien claro quién eres y qué es lo que quieres hacer. Más importante aún, qué es lo que realmente puedes hacer y puedes hacerlo bien. Cuando tengas una visión completa de todo esto, muy probablemente te vas a dar cuenta que en el lugar específico donde estás, no lo puedes hacer, que tienes que dar pasos hacia atrás. A veces no son pasos hacia atrás físicos, sino psicológicos. Pero está bien, hazlo, arriésgate, va a ser difícil. Ese es el último punto. No va a ser sencillo. Adentro de tu corazón te vas a encontrar un faraón que todo el tiempo te va a estar diciendo no, 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 no y no. No va a ser sencillo, nadie lo dice, nadie te ha prometido que fuera sencillo, pero Moshe se arriesgó y gracias a eso el pueblo de Israel fue liberado, y gracias a eso tenemos la Torá, y gracias a eso tenemos todas estas enseñanzas. Entonces, vale la pena correr el riesgo. El proceso es complejo, el proceso a veces es doloroso, pero es el proceso en el que cada uno de nosotros, como individuos, podemos descubrir lo sagrado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera transmisión de la Parashá de la semana. Soy Irving Gatell, gracias por escucharme. Los espero aquí la próxima semana, mismo día, sábado, misma hora, 6 en punto, para continuar con la siguiente Parashá, con el siguiente fragmento del libro del Éxodo, y vamos a seleccionar otro fragmento específico para hablar de un tema específico desde una perspectiva, bueno, desde la perspectiva laica, que les puede ofrecer a alguien que no es rabino, pero que me dedico a la historia y a la crítica textual bíblica. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, un placer haber estado con ustedes.